el país. Vamos a analizar aún más en detalle lo que opinó el mercado laboral precisamente sobre los datos del INE. Partimos con la gráfica de Banchile, la vamos a ver a continuación. Gran parte del aumento de los ocupados corresponde a empleo formal, eso es una buena noticia, más de 51.000, y en particular de los asalariados formales, ese es el mix más idóneo para crear trabajo, que sea asalariado formal. Por rama de la actividad destacaron agricultura, lógico por la temporada, servicios administrativos y también la industria. Se sigue de todas maneras observando un mercado laboral frágil. En ese sentido, la creación de empleo con ajuste estacional se observa muy por debajo de los registros de la primera mitad de 2022. Vamos a ver ahora lo que opinaron en Security. También, como siempre, analizan los distintos datos. En términos desestacionalizados, la ocupación está al mismo nivel desde mayo, evidenciando el estancamiento en la creación de empleos. Las cifras siguen ratificando el panorama más desfavorable, el cual se prolongaría en los próximos meses con una prolongación del estancamiento, incluso caída del empleo, la creación de empleo con reporte respecto al reporte anterior. A eso se refiere Security. Finalmente terminamos analizando lo que enviaron como reporte en Scotia. Aquí está. No descartan que la recuperación en la creación del empleo formal en diciembre podría estar explicada en parte por una mayor ejecución de la inversión pública en el último mes del año. Gasto fiscal empujando la creación de empleo, una fórmula que ocupan todos los gobiernos independientes del color político. De hecho, más adelante en la agenda económica estaremos revisando cómo terminó la ejecución presupuestaria del año 2022. Pero vamos a seguir analizando los datos del Instituto Nacional de Estadística y hasta el contacto de Agenda Económica Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, gracias por estar en CNN Chile. Hola Nicolás, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ya mostramos lo que opinó el gobierno, lo que opinó el mercado, incluso tú también aparecías en la nota de Matías Campos. En general, ¿cómo ves el momento del mercado laboral? Ujú. Sí, yo creo que el primer elemento tiene que ver con un estancamiento en el empleo. Ahí lo señalaban algunos analistas en la nota, ¿cierto?, que ustedes presentaron. Tenemos niveles de empleo, cuando miramos las cifras desestacionalizadas, que son muy similares a los de un semestre atrás. Entonces, en los últimos datos lo que hemos tenido han sido varias caídas. De vez en cuando hemos tenido algún alza, ¿cierto? Pero básicamente estamos en un proceso de estancamiento del mercado laboral en materia de empleo. Sin embargo, lo que sí se ha deteriorado es el desempleo. Eh, Cuando ya nos comparamos respecto al mismo periodo del año pasado, tenemos un alza en la tasa de desempleo de 7 décimas, pasa la tasa de desempleo de 7,2% a 7,9% en el último año. Por lo tanto, ya se empieza a notar claramente este deterioro en materia de desempleo. Esta alza en la tasa de desempleo significa que en el último año el número de desempleados ha aumentado en 93.000 personas. Y si vemos de dónde viene esta alza en la tasa de desempleo, lo que observamos es que se explica fundamentalmente por el aumento de la tasa de desempleo de mujeres. La tasa de desempleo femenina en el último año sube desde 7,4% a Juan, 8,6%. O sea, sí, ahí tenemos un alza de 1,2 puntos porcentuales. Ujú. durante toda la pandemia, ustedes, no recuerdo si tú en particular, pero muchos de los analistas del mercado laboral nos decían, no miren la tasa de desocupación en general, porque tiene muchas distorsiones. Ahora que la pandemia prácticamente ya no hay ninguna restricción para la actividad económica y hay mucha más gente buscando trabajo, algo que no estaba en la pandemia y por eso se señalaba que la cifra de desocupación general está un poco lejos de la realidad. Ahora sí, ya hay que preocuparse de la tasa de desocupación 7,9%, porque uno puede decir, era la misma que había en el informe previo. Entonces, ya sí hay que ponerle más atención a ese dato.
Sí, lo que ocurre es que durante la pandemia, efectivamente, la tasa de desempleo estaba muy distorsionada porque la mayoría de las personas que perdió su empleo no pasó al desempleo, pasó a la inactividad laboral justamente por las restricciones, porque las personas no podían buscar empleo, ¿cierto? Entonces, las personas pasaban a la inactividad laboral y por eso lo que ocurrió en la pandemia es que si bien subió la tasa de desempleo, ese número de aumento de desempleados era mucho menor a lo que uno veía en la destrucción de empleos. Se destruyeron cerca de 2 millones de empleos, ¿cierto?, en la pandemia, pero el aumento del desempleo fue muchísimo menor y era por esta razón. Ahora que ya no hay restricciones a la movilidad, efectivamente la tasa de desempleo es un indicador que deja de tener ese problema. De todas maneras, eso no significa que hay que analizarlo aisladamente, siempre debemos complementarlo con las cifras de creación de empleo y su composición. Entonces, por eso es importante seguir monitoreando qué pasa con la creación de empleo. Como señalábamos, el empleo lleva un semestre totalmente estancado, no hay avance. Y hay que ver, por supuesto, lo que ocurre con la composición, si ese empleo es formal o informal. Es cierto que los últimos dos datos nos muestran un aumento del empleo formal, pero lo que nosotros estamos esperando es que en los próximos meses, a medida que se profundice la recesión, se destruya empleo formal y a la vez muchas personas, al no tener oportunidades de empleo formal, recurran al empleo Juan. informal justamente para evitar el desempleo y con eso esperaríamos que en los próximos meses suba la tasa de ocupación informal. Sí, no, yo creo que en el último año hemos analizado en detalle el informe del INE, precisamente de eso, cuando se compara un informe trimestral con el informe inmediatamente previo. eh, y hemos visto que a veces se destruye empleo, eso pasó hace 4 informes del INE, hace 5 informes del INE, hace 3 informes del INE, pero en los últimos 2 ha habido creación neta de empleo. El anterior fue cerca de 13.000 puestos nuevos, si no me equivoco, y el de hoy fueron 82.000 puestos más. Si uno lo mira a primera vista, valga la redundancia, uno dice, va, está creciendo bastante la creación de empleo respecto al último informe. Entonces, ¿por qué uno tiene que mirar esa cifra con otra lectura y ponerle un poco más de paño frío y no estar tan optimista respecto a que, bueno, si un mes son 13.000 nuevos y ahora son 82.000, son buenas noticias? ¿Por qué? ¿Cuál es el doble clic que hay que hacer ahí? Sí, hoy día estamos en un proceso que tiene la siguiente particularidad, que por un lado tenemos una recesión económica y al mismo tiempo estamos en el periodo de verano. ¿M? Y cuando estamos en verano existe una estacionalidad positiva. ¿Qué significa eso? Que se crean empleos transitorios en ciertas ramas de actividad asociados a la época de verano, como lo que ocurre en la rama agropecuario-silvícola, en el turismo, en servicios de comida, en el comercio por Navidad. Todo eso, esos efectos que ocurren en la época de verano nos hacen subir el empleo, pero sabemos que esos son efectos transitorios. Y ahí entonces, si uno mira la creación de empleo, pero desestacionalizada, o sea, que elimina estos efectos transitorios positivos, la cifra de hoy nos muestra un aumento de 21.000 empleos solamente, o sea, muchísimo menor que los más de 80.000 que nos muestra la cifra que no corrige por estacionalidad. El mes pasado tuvimos una destrucción de empleo de 17.000 empleos mensuales y anteriormente a eso ya habíamos tenido otras dos cifras de destrucción de empleo mensual cuando vemos la cifra desestacionalizada. Entonces, aquí es muy importante que durante los meses de verano revisemos las cifras desestacionalizadas porque nos van a mostrar mucho más genuinamente la situación del desempleo y del empleo, pero asociada a los fundamentos económicos, aislando por estos efectos positivos transitorios. De hecho, si miramos la tasa de desempleo desestacionalizada, hoy fue 8,3%, o sea, sube 4 décimas respecto a la tasa sin corregir, y eso lo que nos está revelando entonces es que el efecto estacional positivo de verano sí nos está ayudando a mostrar una situación más benigna. Por lo tanto,
¿Cuál es el punto? Que cuando se termine el verano, o sea, cuando ya conozcamos las cifras de marzo, de abril, ahí ya no va a estar este efecto positivo y ahí es donde esperamos entonces que ya se manifiesten por completo las cifras más negativas en el mercado laboral, tanto en tasa de desempleo, en destrucción de empleo y en la tasa de ocupación informal. Entonces, estos 21.000 nuevos puestos de trabajo medidos desestacionalizadamente no debieran repetirse en los próximos meses. Ojalá que sí, ojalá que sean muchos más, pero lo que están indicando los números y las proyecciones es que ese número va a bajar o incluso va a caer, tal como tú bien lo mencionas, como sucedió en el informe de hace un mes. Claro, esto no es algo que lamentablemente que podemos esperar que continúe. A lo largo de 2022 la tendencia ha sido muy clara. A principios del año 2022 los ritmos de creación de empleo eran muy dinámicos. Luego, hacia el segundo trimestre, ya empezaron a menguar esos ritmos de creación de empleo. Luego, y al tercer trimestre, empezaron las primeras contracciones del empleo. Por lo tanto, si bien podemos tener algún dato positivo, como ocurrió el dato de hoy, lamentablemente estamos en recesión económica y por lo tanto la tendencia es a que se profundice esta destrucción de empleo en los próximos meses. Bueno, ojalá que eso no suceda y tengamos noticias más positivas en el mercado laboral. Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad de Diego Portales. Gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Que estés muy bien. Hacemos la pausa y al regreso les contamos cuánto sobre ejecutó del presupuesto el gobierno durante 2022 y además Codelco sale a endeudarse en el mercado neoyorquino para financiar proyectos estructurales. ¿Cuánto fue la tasa de interés que se endeudó allá? Lo vemos al regreso. Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos.